No es secreto para nadie que Elon Musk lleva un largo rato pidiendo regulaciones para todos aquellos que estén trabajando con la creación de inteligencia artificial. ¿Qué sabrá Musk al respecto, que está un poco preocupado por la velocidad con la que avanzan las investigaciones sobre este tema? Si deseas saber qué es la inteligencia artificial y por qué Musk nos advierte tanto sobre ella, corre, busca tu snack favorito, ponte cómodo y prepárate para ver este video. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. Solo cliquea el botón rojo y activa la campanita de notificaciones. Bienvenido a tu canal favorito, Espacio Musk. Ahora sí, comencemos. Lo más seguro es que alguna vez hayas escuchado hablar sobre la inteligencia artificial, ya que es un tema muy actual y que día a día se actualiza, pues los estudios respecto a ella no paran. Para que entres en el contexto, te explicaremos con más detalle qué es la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial es la habilidad que tiene una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. La IA, inteligencia artificial, permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen con un fin específico. La máquina recibe datos ya preparados o recopilados a través de sus propios sensores, por ejemplo, una cámara, los procesa y responde a ellos. Los sistemas de inteligencia artificial son capaces de adaptar su comportamiento en cierta medida, analizar los efectos de acciones previas y de trabajar de manera autónoma. Algunas tecnologías con inteligencia artificial existen desde hace más de 50 años, pero los avances en la potencia informática, la disponibilidad de enormes cantidades de datos y nuevos algoritmos han permitido que se den grandes avances de inteligencia artificial en los últimos años. La inteligencia artificial tiene un papel central en la transformación digital de la sociedad y ha pasado a ser una prioridad de la Unión Europea. Se espera que sus aplicaciones futuras impliquen grandes cambios, pero la inteligencia artificial ya está presente en nuestras vidas. En el año 2019, Musk ya advirtió que los humanos podrían convertirse en un equivalente a los gatos domésticos de los nuevos amos de la inteligencia artificial. Desde entonces, ha repetido en diferentes ocasiones que es importante que se regule toda la industria tecnológica de la inteligencia artificial, siendo especialmente cautelosos. El fundador de Tesla también ha alertado sobre que la inteligencia artificial podría superar a la inteligencia humana en los próximos 5 años, incluso si no vemos el impacto de una manera inmediata. Eso no significa que todo se puede poner un poco feo en 5 años, ha explicado, simplemente que las cosas se volverán inestables o extrañas. Musk, siendo el genio que es de la tecnología, representa puntos de vista dispares sobre los pros y contras de las mentes artificiales, y lo acaban de poner de manifiesto. El creador de una red social muy conocida aprovechó una transmisión en vivo a través de su plataforma desde su casa en Palo Alto, California, Estados Unidos, mientras cocinaba una barbacoa para acusar al dueño de Tesla de catastrofista. Durante la grabación, en la que respondía a las preguntas de sus seguidores, uno de sus interlocutores le preguntó su opinión sobre una entrevista reciente a Musk en la que decía que su mayor miedo para el futuro era la inteligencia artificial y que tenemos que ser proactivos sobre su regulación. Tengo una opinión bastante tajante sobre esto, respondió Zuckerberg. Yo soy optimista. Creo que uno puede construir cosas para hacer un mundo mejor, pero además soy especialmente optimista en lo que respecta a la inteligencia artificial. ¿Y a ti? ¿Te parece que Elon está exagerando un poco sobre la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu opinión respecto a la evolución de la inteligencia artificial? Nos encantará leer tu opinión. Compártela con nosotros en el buzón de comentarios. Musk comenzó a advertir sobre los peligros de la inteligencia artificial para los humanos hace 3 años, cuando durante una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts dijo que es la mayor amenaza para la humanidad. El empresario tecnológico creó la fundación OpenAI, con sede en San Francisco, para desarrollar inteligencia artificial más segura, y en marzo anunció la fundación de una nueva sociedad llamada Neuralink, dedicada a conectar nuestros cerebros a las computadoras. Bill Gates, fundador de Microsoft, es otra de las voces que se han alzado para hablar sobre los peligros de la inteligencia artificial, al igual que el célebre físico de la Universidad de Cambridge, Stephen Hawking. Pero Zuckerberg insiste en que la inteligencia artificial hará que nuestra vida sea mejor.
Y lo cierto es que ya la usa ampliamente en Facebook a través de algoritmos que le permiten crear anuncios personalizados, gestionar noticias e identificar fotografías. Pero para confirmar y darle un poco de sentido a las preocupaciones de todos estos personajes sobre la inteligencia artificial, tenemos la increíble conversación entre la inteligencia artificial de Google y un ingeniero. Este hecho podría haber marcado un precedente respecto a la manera en la que la humanidad ve a la inteligencia artificial. Habitualmente usamos esta tecnología para facilitarnos múltiples procesos que, de otra forma, serían mucho más complejos y tardados. Sin embargo, el potencial que tiene esta herramienta va más allá de las actividades que puede realizar un usuario común, y es aquí donde comienzan a surgir algunas preocupaciones. Que la inteligencia artificial de Google sea consciente de su existencia e incluso tema ser desconectada es un tema que no se puede tomar a la ligera, pese a que los Mountain View intentaron calmar las aguas. Ahora bien, también es cierto que esta no es la primera vez que las capacidades de la inteligencia artificial nos ponen a pensar si realmente estamos teniendo cuidado con su desarrollo. De hecho, en el pasado, personas como Elon Musk y Stephen Hawking ya habían externado sus inquietudes al respecto. El científico británico nunca ocultó su temor por el peligro que representa una máquina avanzada que pudiera superar el pensamiento humano y evolucionar por sí misma. Es decir, que en algún momento tuviera la capacidad de ser independiente y crecer intelectualmente a un ritmo mucho más rápido que el de los humanos, pues una inteligencia artificial no debe lidiar con obstáculos biológicos. El desarrollo de una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana, expresó tajantemente Stephen Hawking en el año 2014. Despegaría por sí sola y se rediseñaría a un ritmo cada vez mayor. Los humanos, que están limitados por una evolución biológica lenta, no podrían competir y serían superados, agregó el científico. Y si se preguntan, pero OpenAI es una empresa que desarrolla su propia inteligencia artificial y es liderada por Musk, ¿por qué tanto miedo si él trabaja con ella? ¿Por qué alguien que denota preocupación por la inteligencia artificial se apoya en ella para impulsar las empresas que lidera? ¿Por qué fundó OpenAI si la inteligencia artificial es potencialmente peligrosa? Musk puede contestar varias de esas preguntas. OpenAI, que opera como una organización sin fines de lucro, nació con el propósito de desarrollar soluciones de inteligencia artificial que beneficien a la humanidad. De hecho, su fundación tomó en cuenta todas esas inquietudes que el propio Elon Musk tiene sobre la inteligencia artificial, ya que la compañía tiene definidos varios límites sobre hasta dónde puede llegar. Esos límites no se refieren a una cuestión técnica, sino moral. Si así se quiere ver, OpenAI garantiza servir única y exclusivamente a la voluntad humana. Por lo tanto, al menos de su parte no existirá un desarrollo que pudiera permitir que una inteligencia artificial se desempeñe de manera totalmente independiente para cumplir objetivos propios. El problema, claro, es que OpenAI atiende una normativa propia que de momento no se ha extendido hacia otras empresas especializadas en la investigación de la inteligencia artificial. Es por esta razón que Elon Musk instó a los gobiernos a involucrarse activamente a la regulación de la inteligencia artificial. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos like y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Solo presiona el botón para suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Recuerda que subimos contenido cada semana. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.